Espíritu Santo en este Amén, segundo amén. bloque de nuestra clase en nuestro seminario Escuela Bíblica. Continuamos, hemos estado ya explicando lo que Jesús enseñó en los capítulos 14, 15 y 16 en cuanto a la persona, no a la fuerza activa, sino a la persona que es el Espíritu Santo. Y nuestra hermana Zuli tiene una pregunta. Hermana Zuli, ¿cuál es su inquietud, su comentario? Adelante, hermana Zuli. Sí, sí, mi comentario es, por ejemplo, la hermanita dice, nosotros ya somos hijos de Dios, pero no necesariamente tenemos que hablar en lenguas para saber si realmente estamos llenos del Espíritu Santo. Quería agregar, es verdad, no necesariamente tenemos que hablar en lenguas, pero desde el momento que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay el fruto que es del Espíritu Santo. Por ejemplo, lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo creo que una persona, una hija de Dios tiene que tener esos frutos. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu Santo. Exacto, eso sí es así, claro que sí. Amén. Amén, hermana Zuli. Amén, sí, es correcto esto. En realidad, la persona del Espíritu Santo que está obrando en el creyente tiene que moverlo a que pueda expresar el fruto, una vida de santificación, una vida de consagración, y como dice el texto que hemos leído, esos pasajes, que nos guía la verdad, que siempre gl- glorifiquemos al Padre a través de la persona del Espíritu Santo que está obrando en cada creyente, porque somos el templo del Espíritu Santo. También saludo a nuestra hermana Elizabeth López. ¿Cómo está, hermana Elizabeth López? Que el Señor la acompañe y le bendiga. Estamos en línea, estamos en vivo y en directo. Amén. Amén, hermana Elizabeth. ¿Nos escucha, hermana Elizabeth López? ¿Nos escucha usted? Amén. Hermano siervo Milton, ¿cómo está usted? Que el Señor le acompañe y le bendiga, hermano Milton. Adelante, también con sus saludos. Bendiciones a todos los hermanos desde Bogotá, Colombia, aquí aprendiendo cada vez más y ejercitándonos, instruyéndonos en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo hermoso y es el mejor amigo consejero que tenemos aquí en esta tierra. Y debemos tratar siempre de estar en comunión con Él, pidiendo que nos ejercite, instruya, capacite en el poder que Dios y el Hijo le delegaron aquí en la tierra y consuele nuestro espíritu, alma y ser en todo momento. Es interesante todo lo que se está aprendiendo aquí del Espíritu Santo y bueno, seguimos adelante y gracias por esta enseñanza, pastor. Eh, Algo que pues de pronto también tenemos que pedir al Espíritu Santo que sea el que nos eh, enseña a hacer todo lo relacionado con eh, llevar la palabra, estar conectados para evangelizar. El Espíritu Santo es el que nos enseña a caminar en santidad. El Espíritu Santo es el que nos enseña a hablar como debemos hablar, como conviene. El Espíritu Santo es el que ejercita nuestra boca, nuestra lengua para poder soltar las palabras del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a dar consuelo al enlutado. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para evangelizar. El Espíritu Santo es el que nos muestra el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es lo mejor que nos pudo haber pasado, el regalo del Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos.
Amén, Sí, hermano señor. Milton. Gracias. Amén. Sí, hermano Milton. Aquí tenemos hermano Milton, nuestra hermana Cecilia, que se ha conectado por primera vez a nuestro seminario bíblico, nuestra hermana Ángela, y también nuestra hermana María, son de Colombia, que tenemos la grata presencia de Colombia con nosotros. Qué bendición realmente que se hayan conectado, ¿no? Colombia, México y Perú. Estamos unidos aquí en línea. Qué Y bendición. Qué California bendición. también, ¿no? Y California también, no se olvide de mí. Ah, ya, ya. Mana Elizabeth, también mexicana, pero también de Estados Unidos. Mana Elizabeth, ¿algún comentario sobre este tema que estamos estudiando, mi hermana Elizabeth? Con toda confianza, díganos. Amén, sí, tengo mucho que comentar, nada más que mi internet se me va cada rato y no escucho, así como la alabanza, creo que se bajó mucho el volumen, es el internet, y ahorita como ando manejando, pero sí, son varias cosas que quisiera yo agregar. Una de ellas es acerca del don de hablar en lenguas, ¿verdad? Sabemos, como lo dijo ya en el estudio pasado, pues las lenguas eran lenguas terrenales, se lo dice en el libro de Hechos, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Eran lenguas terrenales, no eran jeringueos, como usted dice, o repeticiones sin sentido. No, we go to the 7-Eleven. Um, I'm talking with the teacher. Hold on. Ay, perdón, que están aquí mis niños. am, Eran lenguas terrenales, ¿no? Porque, una, dos, mucha gente atribuye las lenguas a hablar cosas incoherentes solamente, como usted dijo, el chalala, la la y mi, cosas así, no. Eran lenguas terrenales. De hecho, vemos en la palabra de Dios que hasta cuando el apóstol Pablo dice, si yo hablas en lenguas angélicas, ok, las lenguas angélicas lo podemos ver en la palabra de Dios, como el ángel le habló a María, como el ángel le habló a muchos. Los ángeles les hablan a los seres humanos, a los hijos de Dios, ah, como en voz, en su idioma, en nuestro idioma, ¿no? Uno. Dos, que ciertamente, pues usted sabe, conocemos las corrientes que hay, una de cesacionismo y la otra, bueno, de que han cesado los dones, unos piensan y otros piensan que no, los dones todavía no cesan, ¿verdad? Yo creo firmemente que no necesitamos ningún tipo de dones ya, ni el don de milagros que los hombres efectúen poniendo manos, ni el don de hablar en lenguas, ni dones así, porque es el Espíritu Santo de Dios el que ahora convence a las almas de pecado, de justicia y de juicio, a través de la predicación de la palabra. Dos. Tercero, es que, bueno, mucha gente se cree es muy espiritual porque aparentemente aparentan hablar lenguas, ¿verdad? Y pues eso no te hace más espiritual. Ciertamente la hermanita acaba de dar un versículo bíblico en el libro de Gálatas 5:21, en el cual el fruto del Espíritu, pues ya lo nombró, es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vivir en el Espíritu es lo que es la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Go and check, mijo, please. ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? Sí, le escuchamos Perdón. perfectamente. Ok, otra cosa más, ¿verdad? Bueno, hice mis notas en mi casa, las dejé allá anotadas y mi memoria no es muy buena, pero creo que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? En esas cosas, porque ciertamente, no es mi humilde opinión. Yo creo que el Señor se puede manifestar en todos los aspectos que él desee. Si él quiere, y yo, por ejemplo, un día, yo conozco una persona que habla ruso y yo no sé hablar en ruso, posiblemente el Señor me diga, oh, vas a hablarle en ruso. Y me dé el don de hablar esa lengua terrenal que es ruso, ¿verdad? O arminio, o chino, no lo sé, ¿verdad? Pero tener mucho cuidado porque yo no encajono al Señor, yo sé que Él hace como Él quiere, pero no es que se vea en las iglesias todo el tiempo, en estos tiempos de que la gente, oye, es que entró un culto y uno estaba hablando latín, otro estaba hablando italiano, otro hablaba alemán, otro hablaba español, otro mandarín. No. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, que ahora no necesitamos ese tipo de milagros para que la gente se convierta. Necesitamos la predicación de la palabra de Dios.
la predicación del Evangelio. La Biblia dice muy claramente que Dios se agradó salvar al mundo por la predicación de la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo bendito el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto. Otro más, mucha gente, yo sé que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que mucha gente no le gusta usar ese término, que porque se usa mucho en el catolicismo, pero bueno, eso no quiere decir que le pertenezca ese término, ese término de Trinidad al catolicismo, ni en nada. Estamos hablando de un Dios trío, ¿verdad? Del Dios Es Padre, por Hijo y eso, Espíritu. claro. Por eso Espíritu. precisamente es que se dice que es que el Padre tiene una naturaleza de hijo, de padre, y nos dejó su Santo Espíritu. Lo que ella dice es que nadie, que el hecho de que se siente espiritual que porque habla en lenguas, no, eso no, porque el Espíritu Santo al que él quiere le dan su don. Él dice que lo distribuye a los que él quiere y como él quiere. Sí, yo entiendo esa parte, ¿verdad? Claro que sí, que Dios reparte como Él desea. Lo que mi punto aquí es que tengamos cuidado, ¿verdad? Cuidado en esas manifestaciones. Ok, de hecho, el Pastor Frank habló acerca de que al principio del otro estudio dijo que hay que, bueno, antes de empezarlo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo nos dice que debemos de examinar los espíritus si son de Dios o no son de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo se examinan? Pues a través del fruto del espíritu, ¿no? Yo no puedo decir, oh, es que esta persona habla en lenguas que ni les entiendo qué lengua será, de qué este mundo vendrá, si de Marte o de Júpiter, porque no son lenguas de aquí, no son lenguas terrenales, pero Sí, porque también dice que la persona que habla lenguas tiene que saberlo interpretar, porque entonces tampoco sería nada, sería algo que estaba haciendo bulla nomás. sí, O exactamente. y el Sí, mi Espíritu Santo punto, tampoco es en gritos o brincando, ¿no? Tampoco. no, de hecho, la gente que se manifiesta de esa manera, tirándose al suelo, gritando o aullando como perros, porque me ha tocado escuchar gente que hace como perros, como gatos, algo terrible. Eso no es el fruto del Espíritu Santo, no. De hecho, uno de los frutos del fruto del Espíritu Santo, uno de ellos es el dominio propio y la templanza. Y alguien que actúa de esa manera, que dicen, oh, es que yo actúo así porque la Biblia dice que la locura del Evangelio, pero no es locura porque estemos locos o hagamos cosas irracionales, es locura porque hacemos lo que nadie hace, que dice amar a nuestro enemigo, eso es una locura. Eso es una locura. Darle de comer al que te agrede es una locura para el mundo. ¿Ok? Esa es la locura, que no somos como el mundo es. No, nosotros no nos dejamos guiar por la carne, sino por el espíritu. Y bueno, es un poquito de toda mi lista que hice, dejé en mi casa, pero eh, es lo que yo pienso. Y bueno, si estoy mal, pastor, corríjame. Ok, corríjame, que aquí estoy para escucharlo. Que Dios les bendiga. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta está con respecto a la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes. Vemos en Hechos capítulo 2 en el versículo 9, dice que eran partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Asia, de Frígida, o sea, de diferentes países y eran diferentes idiomas. Entonces ahí vemos la manifestación del Espíritu Santo para evangelizar, para hablarles a las personas de Cristo, del reino de los cielos en su propio idioma. Ahora, cuando hay desorden, el Espíritu Santo en las cosas de Dios son orden. Yo creo así, que debe haber orden. Y lo que pasa lamentablemente en diferentes congregaciones hay desorden. ¿Por qué? Porque no pueden hablar un idioma que nadie se entiende, porque ahí todos en una congregación regularmente hablan un solo idioma. Por ejemplo, acá en Perú todos hablan el castellano, entonces no puede haber una persona que hable un idioma porque no hay necesidad. O sea, ahí hay un desorden porque el Espíritu Santo actúa en orden. Y es lamentable, ¿no? Que las personas se manifiestan con esas
pronunciaciones que no podemos entender, salvo, ¿no? Que el Espíritu Santo, por ejemplo, digo yo, en mi congregación venga un chino y de repente una persona que habla castellano acá le empieza a evangelizar en el idioma de chino. Esa es una manifestación del Espíritu Santo. No, Yo creo así. Amén, hermana Zuli. y así Amén, es. hermana Lisa. Sí, gracias, hermana Elizabeth, también por su comentario, su análisis. Bueno, bien, sí, evidentemente, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40 nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. El orden es un factor, un elemento importante. Ahora bien, la experiencia un poquito que yo tuve la experiencia de estar en una iglesia pentecostal en donde el pastor ahí era bueno, un estadounidense y había un hermano que siempre grababa con su cámara, filmaba toda la reunión, el desarrollo. Y invitaban en una llamada Noche del Espíritu Santo, así se llamaba, la Noche del Espíritu Santo. Entonces, en estas noches del Espíritu Santo, el predicador invitado, que fue, bueno, hablaba inglés y había un traductor que le traducía. Bien, entonces él decía, ¿quién quiere recibir la llenura del Espíritu Santo? Y todos decían, amén, 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 vamos a orar al Señor. Y empezaban, levanten sus manos. Entonces todos levantamos, yo también levantaba las manos porque también quería yo quería sentir eso, ¿no? Quería experimentar eso que en ese tiempo en ese año pues era nuevo en la fe todavía, pero yo quería con todo mi corazón, les confieso, con todo mi corazón, yo quería experimentar esa llenura, eso que el pastor, el predicador estaba anunciando que tendríamos que íbamos a recibir. Levante sus manos, yo levanté mis manos. Bien, en el nombre de Jesús, hablen en lenguas, dejen que su lengua articule las palabras, dejen que su lengua articule, hable. Y él decía, y bonito, bacha, va. Y de pronto, por ahí vi que unos hermanos de forma sorpresiva, empezaron a correr y daban la vuelta a todo el perímetro de la iglesia, daban la vuelta corriendo. Y yo me puse a pensar, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y el pastor decía, ese es cómo el mover del Espíritu Santo ha hecho que los hermanos estén corriendo. Otros empezaron a como a emborracharse, estaban como así se sacudían y luego estaban así como que se estaban meneando la cabeza, el cuerpo, se movían y al final se caían al piso de forma desordenada, despavorida y el pastor decía, oh, gloria a Dios, eres una embriaguez espiritual, una borrachera espiritual. Esa es la borrachera del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Oh, santo, va. Empezó. O sea, todo un desorden. Todo parecía como un teatro. Y el hermano que estaba filmando con su filmadora, todo lo estaba filmando. Y yo me ponía a pensar, pero realmente este ambiente es de Dios realmente. ¿Es un ambiente de Dios, un ambiente santo, o es un desorden, o es un teatro, no sé, o es no sé, yo me cuestionaba, honestamente, yo estaba como que sorprendido y no tenía palabras para entender esto, ¿no? Lo que yo estaba viendo con mis ojos. Y yo, por supuesto, que no experimenté eso que el pastor decía que van a experimentar la llenura. O sea, esa llenura realmente no yo la experimenté. Les confieso esto. Delante de Dios, les soy honesto que no experimenté esa llenura. Sí, Sí, hermana perdón. Cecilia, Mire lo coméntenos, hermana que Cecilia. de segunda de Corintios, de primera de Corintios 2:9 en adelante. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de ningún hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros nos las reveló Dios por el Espíritu, porque el Espíritu es el único que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solamente Dios, el Espíritu Dios que nos revela, pero ¿cómo van a poner a gritar y a correr así? Así no se manifiesta el Espíritu Santo. Eso sí es Amén. verdad lo que usted
Así es, hermana Cecilia, amén, claro. O sea, era un desorden y ahí se quebrantó la norma paulina, hágase todo decentemente y con orden. O sea, ahí no había ninguna clase de orden, simplemente había un desorden, una confusión, y Dios no es un Dios de confusión. También lo dice el apóstol Pablo. Este eran escenas realmente eh, creando como una falsificación, un ambiente de unción, de una supuesta unción de poder del Espíritu Santo, pero que realmente era un teatro, o sea, era una falsificación. Y eso yo lo pude observar, y eso se da hasta hoy por hoy en el ambiente pentecostal, se da esto, se da. Por eso es que es importante que vayamos a la palabra de Dios y revisemos las escrituras y no caigamos en este falso ambiente de unción y de poder, con estas caídas, con esta borrachera espiritual, con estas sacudidas en el piso y todo lo demás. Esto realmente no corresponde a la presencia del Espíritu Santo. Este es un desorden, una confusión que yo pude ver y realmente dije, no, esto no es de Dios. Este es un disfraz, una pantalla, algo falsificado. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo sobre esto? En el capítulo 5 de Gálatas, vamos a leer Gálatas capítulo 5 en el versículo 16. Gálatas 5 16. Eh, a ver, dice la palabra de Dios, Gálatas 5 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu. Yo les pregunto a ustedes, el apóstol Pablo está diciendo que andar en el espíritu signifique hablar en lenguas, sacudirnos, embriagarnos, ¿no? Del Espíritu Santo, correr así de forma desenfrenada, que nos caigamos al piso. Ah, ya. Y también algo que observé dentro de las iglesias pentecostales es lo que le llaman la risa espiritual, la risa del espíritu. Es decir, vi que los hermanos estaban ahí, ja, 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 ¿no? O sea, unas carcajadas, pero que no parecían ni siquiera de Dios, o sea, algo como carnal, ja, ja. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y un hermano me dijo, este hermano, esa es una risa del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Es la risa? Y yo dije, ¿qué? Dios santo, Dios, la risa del Espíritu Santo llaman a esto. Dios mío, pero, pero ¿dónde está el fundamento bíblico para esto? O sea, ja, 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 se reía, ¿no? Ja, ja. ¿No? Todos estos fenómenos, mis hermanas, mis hermanos, realmente es una falsificación que han creado un montaje de un falso ambiente de unción y de poder proveniente del Dios, pero que no es tal. Y dice el apóstol Pablo en este versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. No dice el texto que nos emborrachemos del Espíritu, que nos embriaguemos, que nos podamos reír a carcajadas, que nos sacudemos en el piso, que nos caigamos en el piso y que nos sacudamos y corramos de forma desenfrenada, sin control. No. Dice la palabra, yo soy claramente, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, este fenómeno pentecostal son, son una muestra de carnalidad. ¿No? La risa espiritual, la borrachera espiritual, el caminar con desenfreno, las caídas al piso, eh, es, es una carnalidad, es un deseo carnal, eh, es confusión, es desorden, no es realmente lo concerniente a las cosas del Señor. Entonces, por eso Sí, tengamos mucho cuidado. Si hermana Zuli, sí, mire, yo he nacido, he crecido en una congregación pentecostal, eh, y sé muy bien cómo reconocemos a las personas que
son del Espíritu Santo y a las personas que no, que actúan, como dice en el versículo 18 de Gálatas capítulo 5, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo he crecido en ese ambiente y lamentablemente yo me preguntaba porque en algún momento, antes aún de no ser bautizada, porque yo tenía un problema personal que todavía me impedía ser bautizada, y tuve una experiencia, porque yo con todo mi corazón busqué al Señor en la congregación que estaba, una iglesia evangélica pentecostal, y, y sentí así como dice la palabra de Dios, ¿no? Un viento eh, hacia mí. Y cuando yo abro los ojos, veo una luz blanca hacia mi persona, todo mi cuerpo. Sentí algo especial, sentí mucho amor, sentí diferente, como si hubiera sido libertada de algo. Tuve esa experiencia, pero estaba en una iglesia evangélica pentecostal del Perú. Y entonces, al pasar el tiempo, yo decía a todos los hermanos acá en la iglesia, qué lindo alaban, porque alaban bastantes coros, para mí era precioso, es precioso alabar al Señor con coros, con himnos que tenemos en unarios, con salmos. Y entonces yo me gozaba en el Señor y yo decía, mis hermanos son ángeles, son preciosos mis hermanas. Al pasar el tiempo, 2 años, 3 años, ya creciendo ahí, aquellas hermanitas que hablaban supuestamente el lenguaje que he escuchado y que no entendía, eh, había pleitos entre ellas, había chismes, habían cosas. Entonces yo decía, ¿cómo es que el Espíritu Santo, o cómo es que esta persona se dice que está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos calificar a una persona que está con esa situación? Tiene celos, habla mal del pastor, habla mal de una hermana. Entonces, no, yo creo que no es una manifestación del Espíritu Santo. En mi crecimiento espiritual, yo evaluaba así. Entonces, hay personas que dicen, no, uy, esa persona está llena del Espíritu Santo, mira cómo habla, mira cómo ora, que no, y lamentablemente yo me he dado la gran sorpresa aún de cómo vive en casa, eh, que no da un testimonio adecuado como es un hijo de Dios. Entonces no podemos decir que esa persona es llena. Dice que el Espíritu hay frutos, la llenura del Espíritu son frutos, y yo le he dicho anteriormente cuáles son esos frutos. Así es que como identificamos a una persona que cree que está bien, pero se manifiesta en iras, en contiendas, envidias, ¿no? Algunos hasta borrachos son, ¿no? Entonces, y sabemos por la palabra que tales personas dicen no heredarán el reino de Dios. Así es, hermano Azul. Sí, qué bueno que también usted está en ese ambiente pentecostal, ¿no? Y realmente ha podido comprobar esto que el apóstol Pablo ya hablaba, expresaba. eh, y realmente no nos confundamos, no sepamos identificar realmente. Hermano Milton también Mi nos quiere. pastor, Sí, mi adelante, siervo, pastor, adelante. Dios los bendiga por todas las enseñanzas
Y hay tres características que tenemos que tener claras del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene en su manifestación tres características que hemos de tener en cuenta. Una es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Otra es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y otra es ser sellados en el poder del Espíritu Santo de Dios. Las tres tienen una característica diferente, pero con un mismo fin. O sea, es un proceso. El Espíritu Santo de Dios es un proceso, es un ministerio. ¿Sí? Porque yo le digo a usted una de las cosas, si usted fuera lleno del Espíritu Santo, le pregunto a las hermanas, ¿quién está ahí capaz de que Ortica vayan y la apedreen y bendiga al que la apedree por Cristo? Nosotros tenemos que tener la característica y la conexión del entendimiento del Espíritu Santo. Todo lo que ustedes dicen es verdad y es muy serio, pero el Espíritu Santo es un proceso. Es un proceso. Y en ese proceso todos vamos a estar. Uno de los cuales es el más que usted tiene que tenerlo claro. Sufrir por Cristo. Y el Espíritu Santo es el único que nos va a enseñar a cómo pasar esa materia del sufrimiento por Cristo. No hay otra alternativa, no hay otra. Si el Espíritu Santo, mire, vivir en la vida cristiana, vivir como cristiano, es imposible. O sea, no hay nada si el Espíritu Santo no está ahí. No hay nada. O sea, para tener una conexión, primeramente con el Hijo, para que el Hijo testifique de nosotros allá ante el Padre, toca estar conectado. Por eso le digo, tiene que haber las tres características. Las manifestaciones, la llenura y ser sellados bíblicamente. ¿Lo dice así o no, pastor, la palabra de Dios? Entonces es un proceso. Y es lo que debemos tratar de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe ese proceso. Esteban, siendo lleno del Espíritu Santo, lo apedrearon. Pero a un Pablo, a un Marcos, Juan Marcos, siendo llenos del Espíritu Santo, les pregunto una cosa, ¿por qué discutieron? ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué Pedro cometió errores? Entonces ahí es donde le digo, son manifestaciones. Ya ahí pasamos al segundo nivel, que es la llenura. Y ya es al estar sellados con el poder del Espíritu Santo, que es el único y las únicas arras que vamos a, es el único, llamémoslo así, boleto de entrada allá ante el Señor Jesucristo. El que no esté lleno del Espíritu Santo no verá la promesa. Entonces esas son características que debemos nosotros aprender a llevar en el Espíritu Santo, y es el proceso donde entramos y donde nosotros, mire, ahorita estoy con una persona que, Dios mío, es una raíz de amargura muy tremenda. Y créame, yo no le he hecho nada, y ni me saluda, ni me determina, y voy y le ofrecí algo de comer, no quiero nada. Yo, ay, Dios mío, Padre de la gloria, Espíritu Santo, ayuda. Y me decías, ¿en qué? Me preguntaba el Espíritu Santo, ¿en qué proceso estás? Y yo, uy, Dios mío, perdóname porque me falta. Entonces, todo lo que ustedes dicen es verdad, pero también debemos saber que el Espíritu Santo es un proceso, es un ministerio. El Espíritu Santo es un ministerio. Y ustedes ponen a estudiar y son ramas y son cosas que cuando tú entras y vas a ser lleno, la llenura no va a ser de una. Créame que no. Es un proceso. Y hay que entender ese proceso y hay que saber en qué. Por eso, una de las cosas más importantes, mire, de las que el Señor me enseñaba para uno poder estar lleno del poder del Espíritu Santo, es que haya, como lo enseña, el timón de la humildad, de la humildad en Cristo Jesús. Cuando hay humildad del Señor Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo nos va a llenar. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, vengan y sean humildes como yo y habrán descanso, sean humildes como yo lo soy, es porque necesitamos ese timón de la humildad para que el poder y la autoridad que ahí entra
Espíritu Santo no se salga del control, porque en la Biblia hubieron muchos, ¿sí? Que fueron llenos del Espíritu Santo y cometieron errores. Y el Espíritu Santo estaba sobre ellos. En todo caso, pues, es un proceso que debemos pedirle al Señor primeramente. Yo le digo, Señor, ayúdame a entender primeramente el proceso, el proceso, la llenura, la manifestación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y poder llegar a ser sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Como lo de Ay, una disculpe que lo interrumpa. manifestación. Disculpe Amén, que lo diga. interrumpa. Bueno, bueno, tengo varias preguntas, ¿verdad? Conforme a lo que usted está diciendo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿ok? Cuando somos salvos sabemos que inmediatamente Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa, lo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios no da el Espíritu Santo por medida, también lo dice así. Entonces yo creo que yo no entiendo su posición. Bueno, he escuchado muchas posiciones similares a las de usted, hermano, y y no veo que concuerden mucho con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente, nosotros somos seres humanos que estamos en un cuerpo, una naturaleza pecaminosa, ¿ok? Y la Biblia nos manda a irnos santificando día a día. Jamás vamos a ser perfectos. El apóstol Pedro negó al Señor, ¿ok? Como usted dijo, muchos lo han negado al Señor o muchos han muerto por el Señor y aún así han hecho cosas que no están bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos carne. Yo en lo personal, yo no creo que sea necesario cumplir 3 etapas para que el Espíritu Santo esté full en nosotros. Sabemos que todo es a la medida de la fe y que todos vamos caminando en tiempos diferentes, ¿ok? ¿Puedo tener yo 20 años en el Evangelio y soy un bebé espiritual? Sí, por falta de consagración, por falta de santidad. Sí, puede ser. Puedo tener 2 años o 3 años y ser una mujer con una madurez espiritual mayor, claro que también. Va a depender de eso, de mi caminar con el Señor, ¿verdad? Pero en lo personal, yo no entiendo, o a lo mejor yo no entiendo por qué hay 3 etapas. Si la Biblia es clara cuando dice que nosotros recibimos al Señor por fe. La fe viene de Él porque es un don de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros no tenemos la fe para creer. Es Dios el que deposita a través de su Espíritu Santo la fe en nosotros. Por eso nosotros podemos acercarnos a Dios. Si no, como dice la Biblia, no hay justo ni uno. No hay uno que busque a Dios. Dios deposita su fe en nosotros a través del Espíritu Santo. Nosotros creemos, oímos Bueno, la predicación de la palabra. Permítame un poquitito, ya voy a terminar. Oímos la predicación de la palabra, somos convencidos por el Espíritu Santo y creemos. No porque yo en mi naturaleza muerta y pecadora haya querido creer, no. Es porque el Espíritu Santo ha depositado la fe en mí para yo poder creer en el Señor. 2. Dice que la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Inmediatamente que creemos, porque pasamos a ser morada del Espíritu Santo. Somos templo del Dios vivo. ¿Ok? Entonces viene la santificación a través del caminar nosotros en la fe. Y la Biblia dice que Dios no da el Espíritu Santo por medida. O sea, yo entiendo que la llenura del Espíritu Santo es cuando tú vas cada día conociendo más y más a Dios, pero no porque el Espíritu Santo esté a la mitad en ti. O es que nada más el Espíritu Santo nada más tiene la pierna dentro de ti, o la mano, la cabeza, no. Sino porque vamos poco a poco conociendo más al Señor. Vamos adentrándonos más en el conocimiento de quién es Dios, consagrándonos más. Vamos fortaleciéndonos, el Espíritu Santo nos va fortaleciendo más. Pero eso es el concepto que yo tengo conforme a lo que yo sé de la palabra de Dios. Si estoy mal, como siempre les digo, bueno, corríjame. entonces yo te hago una pregunta. Espérate, hago una pregunta. ¿Tú Claro, estás completamente llena del Espíritu Santo de Dios? el ¿Tú Espíritu estás Santo llena, está te en mí por consideras? completo. Por eso te Por mí, pregunto. sí. Sí. Pero por eso te estoy preguntando algo que pues tú me estás diciendo. ¿Tú estás completamente llena del poder del Espíritu Santo de Dios? Te Creo que pregunto. O sea, sí, séme sincera. O sea, séme no, sincera. No más. o sea, ¿Sí o no? no,
No, le voy a decir esto, porque yo tampoco le puedo decir un sí y un no, ¿ok? Para empezar, creo que no estamos discutiendo, no tiene por qué alzarme la voz, porque yo no se la estoy alzando a usted. Segundo lugar, yo estoy, sí, el Espíritu Santo está completamente en mí, solo falta mi caminar, el que va a hacer que yo poco a poco me vaya fortaleciendo más, Él va a ir fortaleciéndome más y va a ir haciéndome crecer más, más en fe. ¿Ok? Hasta la Biblia lo dice todo conforme a la medida de la fe, conforme nosotros vayamos creciendo y caminando en el Señor. Pero el Espíritu Santo está en mí, completamente, sí está en mí. ¿Ok? Que yo tengo que tener mi caminar con el Señor para santificarme día a Por día. eso, sierva, Eso es, sierva. eso es a lo que yo Sierva, voy. que ¿Ok? yo te estoy haciendo una pregunta. Pues, ¿Tú te consideras que estás llena ah, del poder del Espíritu Santo de Dios? Es bueno, la pregunta que te estoy, estoy haciendo, no te estoy gritando. estoy lo suficientemente llena como para ser salva. Sí, amén. Sí lo estoy. ¿Ok? Sí lo estoy. ¿Ok? Amén, ¿Qué? amén, Eso. amén. No, no, Bien, te respeto, te respeto. Te Amén. respeto gloria a porque Dios. si vemos, pues Yo aparte ya para quería, terminar, si vemos, ya para terminar, si vemos, el Señor Jesucristo tuvo un proceso. El Señor Jesucristo primero fue al desierto, fue tentado. Él llevó un orden, él llevó un proceso, siendo el Señor Jesucristo. A mí la palabra, si la sierva me dice que yo también te hablo por medio de la palabra, Mateo 4. El Señor Jesucristo recibió un proceso. Es más, le dijo a la mamá, todavía no es mi tiempo. Yo tengo que ser entendido en el proceso que llevó el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue tentado. Y el Señor Jesucristo fue llevado. Y ayunó. Y oró. Siendo el Hijo de Dios, llevó un proceso para poder que el Espíritu Santo de él descendiera. Es más, le dijo a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla la palabra que está escrita, que se cumpla la obediencia. O sea, lo que yo estoy diciendo, perdóname, sierva, pero yo te estoy hablando es bíblicamente. Yo no te estoy hablando en cuestiones que, perdona, tú dirás que eso. Yo te estoy llevando, el Señor Jesucristo llevó un proceso. Es más, dice la palabra que el Señor sufrió para aprender la obediencia. Nosotros tenemos que, por eso le digo, saber qué es el proceso en el que el Señor nos mete para poder comprender el Espíritu Santo. Te respeto, a mí me falta para ser lleno del Espíritu Santo. Es más, me falta muchísimo, muchísimo. Y le pido al Señor que me ayude a entender para poder llegar a esa llenura. A mí me falta muchísimo. Y no sé nada, yo no sé nada, la verdad, yo no sé nada. Sí le pido al Señor que me ayude cuando vaya a la presencia de Él, a los pies de Él, porque yo ante los pies de Él no soy nada, yo no soy nada. Y sí le pido que me ayude. Pero lo que yo te estoy diciendo es que si el Señor Jesucristo llevó un proceso ministerial para poder llegar a ser lleno del Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo descendiera sobre Él, y te lo digo bíblicamente, y el ministerio se cumplió, fue un ministerio que Él cumplió. Y Él llevó un orden y un proceso. No sé si alguno me diga si no fue así. Manuel Milton, sí, amén. Bien, gracias Manuel Milton por su participación. Yo También necesito saber qué es tener la llenura del Espíritu Santo. Explíqueme, por amén. favor. María Ángela, amén. Ya, bien. Nuestro hermano Milton hablaba de tres palabras, ¿no? Llenura, manifestación y luego el sellamiento, ¿verdad? Y también hablaba de un proceso. Bien, entonces vamos a la escritura. Eh, Según el capítulo 1 de Efesios capítulo 1, en el versículo 13 y versículo 14, yo lo voy a leer. Apunten Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos está hablando? Aquí entendemos una primera verdad, ¿de acuerdo? Bíblicamente, una primera verdad, que el sellamiento es el sellamiento del Espíritu Santo es el resultado de que una persona aceptó a Cristo como Señor y Salvador y, y es incorporado al cuerpo de Cristo, y entonces Dios, ¿qué hace posible? Que esa persona es el templo o la morada del Espíritu
Espíritu Santo y que ya queda sellada. Sellada, dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué sucedió? Que ya nosotros como creyentes, todo creyente, sin distinción, sin excepción, todo creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Tiempo ya pasado y presente. Tenemos el sellamiento. Y el apóstol Pablo también lo confirmó en el 2 de Corintios. También apunten ese texto importante. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice la Escritura, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, ya tiempo pasado, ¿verdad? Y nos ha dado las arras, o sea, el adelanto de una herencia. La herencia que tenemos en Cristo Jesús, somos coherederos del reino, pero tenemos las arras, el adelanto. Nos ha sellado, dice, con el Espíritu que nos ha dado, que es las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, una primera verdad que entendemos es que ya hemos sido sellados. Todos hemos sido sellados con la presencia, con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Lo segundo, tenemos que anhelar ser llenos. Y ahí nuestra hermana Ángela, para responder su pregunta, hermana Ángela. Ser llenos, dice el apóstol Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa la llenura? ¿Qué es estar llenos? ¿Será acaso hablar en lenguas? No, no está hablando de eso. Ser llenos, vamos a leerlo en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, desorden. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. ¿Qué significa ser llenos? Bien, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, como hemos cantado, alabado al Señor con nuestra hermana Elizabeth, los salmos, los himnos, dice, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Eres un aspecto de la llenura, de estar llenos del Espíritu Santo. Es decir, significa estar controlados. Ser llenos significa estar controlados, dominados, guiados, no por la carne, sino por el control del Espíritu Santo. Y esto redunda en una manifestación de una vida de santificación, de una vida en la cual estamos expresando y manifestando el fruto del Espíritu Santo, como nuestra hermana Azuli lo leyó en el capítulo 5 de Gálatas. Gozo, paz, amor, bondad, benignidad, una vida piadosa, una vida que agrade a Cristo, una vida que sirva al Señor. Como dice nuestro hermano Milton, es un proceso, claro que sí. La vida de santificación en el creyente es un proceso constante, permanente aquí en la tierra. Es un proceso en el cual estamos creciendo, estamos aprendiendo a madurar en nuestra vida cristiana con traspiés, con luchas, con desafíos. Nos caemos, nuevamente nos levantamos, pero estamos llamados a andar en el Espíritu. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo significa estar controlados, dirigidos, direccionados, guiados, andar en el Espíritu, expresando o manifestando el fruto del Espíritu Santo a través de una vida de santificación, una vida de consagración al Señor. Ese es el orden, ¿no? Lo primero es que ya hemos sido sellados. O sea, no es que vamos a ser sellados, sino ya hemos sido sellados desde el momento de la conversión, de la regeneración, desde el instante en el que ya le dijimos, Señor Jesús, sí, yo sé que tú eres mi Señor, mi Salvador, creo en tu nombre, Señor. Yo creo con todo mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador.
y ya hemos sido sellados. Lo segundo, ¿cuál es? Que tenemos que anhelar la llenura, mi hermana Ángela. Pastor, Y que, sí, mi sí, pastor, hermano mire, Milton, adelante, mire, por supuesto. ya para terminar, porque yo, o sea, yo no quiero venir a esto y le pido perdón a la hermana si se sintió, pero la verdad yo no quiero dejar esto porque Dios sabe que yo le pido a Dios donde vaya o donde me ha permitido ir, no ser piedra de tropiezo a nadie, ¿sí? Y le pido perdón a la hermana y quiero que escuchemos, mire, lo que dice la palabra de Dios para que veamos mire lo que dice nomás, esta palabra dice Hebreos capítulo 6, versículo 3. Vencemos desde el 3, lo voy a leer para mis hermanos. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahí anteriormente estaba hablando de la doctrina de Cristo, de todas las doctrinas de Cristo. Porque es imposible, dice el 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Sí ve? Ahí nos habla que hubo gente que fue participante del Espíritu Santo. Fueron iluminados por el poder del Espíritu Santo. Degustaron. Lean esos versículos. Y recayeron. Por eso le digo que yo quiero entender eso y no me quiero saltar el proceso. Yo le pido a Dios que no me ayude a saltar el proceso. Porque la vida, los 23 años que llevo de Cristo, que Dios tenga misericordia de mí, no juzgo a nadie, pero muchos han caído en el proceso. Y pastores, como yo sé que el pastor lo ha visto, pastores que han estado en lo alto. Y yo le pido al Señor siempre llegar en la posición, Espíritu Santo de Dios, que tuvo esa mujer que derramó balastro en sus pies ante él. Porque el Señor lo sabe, porque he visto, mire hermana, aquí he visto caer gente y mucha gente muerta literalmente. Y Dios sabe en qué ministerio me ha permitido vivir el Señor. Y muchos que degustaron, estuvieron en el proceso del Espíritu Santo, degustaron del poder del Espíritu Santo, fueron iluminados. Y dice la palabra ahí para ya terminar, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Le pido a Dios no cometer esos errores que dicen ahí, porque lo mejor es tener una relación sincera con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se burla a nadie. Y el Señor lo sabe, que he llorado lágrimas en la intimidad, humillaciones, muchas veces de pronto ante el hombre he quedado mal, pero el Espíritu Santo me fortalece y me dice, ¿por qué más bien no sufres el oprobio? Cállate que yo te voy a bendecir. He sufrido desilusiones, cállate que yo te voy a levantar. He sufrido vituperios, me dice el Espíritu Santo, calla, que yo te voy a recompensar. Lo que yo le quiero decir aquí a los hermanos, que no es una doctrina de error, no es por eso, pero yo le digo al Espíritu Santo que me ayude a llevar eso, y lean esta palabra que leí, Hebreos 6, capítulo 6, del 1 al 10, y pidámosle al Señor que lleguemos ante el Espíritu Santo, ante el Señor Jesucristo, con esa posición que le digo, de esa mujer que derramó lavastro en sus pies, y dice la palabra que lo que ella hizo va a ser memoria para toda la historia de la humanidad. Y yo prefiero al menos decir que sea una coma, una tilde, un punto en la historia de la vida de alguien. Y poder decir, bueno, Señor, traté de predicar, traté de hacer lo posible y llegar a esa posición y no cometer lo que dice aquí. Y fueron llenos, mire, fueron llenos, ahí dicen, fueron iluminados, degustaron, fueron participantes del poder del Espíritu Santo. Entonces es lo que yo le digo, yo no me quiero pasar ese proceso, yo le digo al Señor que me ayude a entender ese proceso, porque ahí es donde muchos han cometido el error del orgullo, de la altivez, de la prepotencia, de los ministerios que se han quedado, y hoy les insto a que lleguemos y le pidamos al Señor más humildad, más lealtad hacia el poder del Espíritu y sinceridad y reconocer ante el Espíritu Santo que necesitamos todos los días de él. Dios los bendiga, no molesto más, pastor, gracias, bendiciones. Amén. Amén. Amén, hermano Milton.
Amén. Sí, hermano Milton, sí, gracias más bien por su participación. Claro, no es una controversia y gracias por compartirnos ese pasaje de Hebreos que también lo hemos estudiado anteriormente. Solamente le digo esto. Claro, hay dos líneas de pensamiento, ¿no? Para interpretar ese grupo de personas del capítulo 6 de Hebreos, el versículo 4, versículo 5, hasta el 6. ¿Quiénes son? Tenemos que preguntarnos si solamente en el fondo fueron auténticos creyentes o no lo fueron, porque hay una frase interesante, dice, pero es imposible que los que, ahora, si leemos en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mayores. O sea, este grupo de personas en el griego original, aparentemente ellos eran partícipes del Espíritu Santo, eh, tenían la iluminación, pero esa iluminación era intelectual, no era una iluminación espiritual, gustaron del don celestial, o sea, gustaron. Bueno, es un tema que ya, por supuesto, es un tema que muy aparte que tenían la buena palabra, dice los poderes, y recayeron, y ya otra vez sean Pastor, renovados para arrepentimiento. Es decir, como que Jesús pastor, ya no va, disculpe la interrupción, discúlpeme de verdad. no, Ante todo, es que adelante. sí, que no sé, en mi casa y mi teléfono se va a descargar ya y la internet está pésima aquí ahorita. Primeramente, pues no dígale al hermano Milton que claro que lo perdono, porque me gritó, que está bien, que no hay problema. No hard feelings, como decimos acá. No rencores, sí, no reguardo rencor con la gente que no ama a Dios, mucho menos con mis hermanos en fe, en Cristo, ¿no? Y que estamos bien, no hay problema. Sí, está bien que a veces tengamos puntos de vista diferentes. Es bueno, ¿verdad? Aclarar todas esas dudas que hay. Pero me tengo que retirar. Los amo mucho a todos en el amor de Cristo y nos escuchamos después, ¿vale? Dios los bendiga. Besitos a todos. Amén, hermana Elizabeth. Amén, hermana Elizabeth. Dios le acompañe mucho, le bendigo mucho. Bendigo que mañana domingo también sirva el Señor ahí con su familia, con sus hijos. Amén. Y estamos en comunicación, hermana Elizabeth. Yo también oro por usted mucho, hermana Elizabeth. Amén, amén, Gracias. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Bye. Feliz día del Señor. amén, amén. Amén, hermana Elizabeth. Bendiciones también para usted. Bien, hermana Avilene, ya para terminar, bueno, eso sea, digamos, esto. Es un tema amplio, por supuesto, estudiar sobre el Espíritu Santo. Apenas hemos empezado hoy día, porque vamos a continuar la próxima semana. Bien. Eh, Mi hermana Vilene, ¿tiene usted alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario? Lo puede decir. Amén. Sí, amén, pastor. Está muy interesante el tema. Bueno, yo me vine así rapidito a Lucas 3, donde Juan dijo que en Lucas 3:16 dice que el Señor, ¿verdad? Bueno, en pocas palabras, os bautizará en Espíritu Santo y fuego, en Espíritu Santo y fuego. Y dice el 21, Lucas 3:21, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Jesús fue bautizado, pero cuando fue bautizado, y dice que descendió el Espíritu Santo sobre él, fue allí donde descendió el Espíritu. Allí fue donde descendió en forma corporal como paloma. En el libro de Hechos descendió como lenguas de fuego. Según no sé si sea diferente en otra traducción, pero él descendía en una forma, porque acá en Hechos era un fuego y aquí era como una paloma, pero descendía. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice el 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. O sea, comenzó su ministerio como de 30 años, pero al comenzarlo, vino sobre él, fue bautizado, tuvo que ser bautizado y tuvo que haber venido sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma para que él pudiera comenzar su ministerio. Bueno, yo aquí entiendo que él no podía comenzarlo si no pasaba esto. Recuerdo que en el libro de Hechos decían que esperaran la promesa del Padre, que cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo iban a recibir poder
para poder empezar el ministerio, que todos los ministerios que había en la iglesia. Entonces dice Lucas 4, Jesús lleno del Espíritu Santo, ya estaba lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue el Espíritu Santo, porque Jesucristo estaba lleno del Espíritu, el que lo llevó al desierto con el objetivo de ser probado, de ser procesado, ¿verdad? Fue un proceso que él pasó. Entonces, ya cuando Lucas 4 habla de la tentación, ya cuando pasó la tentación, dice el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, ya había venido. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una vez que vino el Espíritu Santo, fue ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Le ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, entonces a mi ver en esta situación, en Lucas 3 y 4, donde Jesús fue bautizado, donde fue lleno del Espíritu y como paloma descendió y dice que el Señor lo había ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí, para poder él empezar su ministerio, al menos yo entiendo esta la palabra, no sé si esté yo correcto o no, porque estoy para aprender también, pero yo entiendo que él no podía empezar su ministerio sin estar lleno del Espíritu, como que él dándonos las pisadas a seguir, dándonos las pisadas de lo que era él como nuestro maestro, de lo que era correcto. O sea que cuando nosotros tengamos la llenura del Espíritu, completa del Espíritu, que deberíamos de anhelarla, como en el libro de Hechos se anhelaba, es cuando vamos a poder sanar a los quebrantados, pregonar libertad y dar vista a los ciegos, porque es poder. Recibió poder y como estaba lleno, Jesucristo, el mismo Espíritu se lo llevó. Él se lo llevó a ser procesado en el desierto y a ser tentado. Entonces yo digo que sí es importante el Espíritu Santo, es muy importante, porque ni Jesucristo no inició su ministerio así nada más. Lo inició bajo un proceso, guiado por el Espíritu. Entonces, si yo estoy en el Espíritu, el Espíritu me va a guiar en un proceso al igual que Jesucristo y me va a dar el poder para hacer lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Para Él a través de mí hacer la obra. Pero si yo no estoy llena del Espíritu, no tengo todo el poder que necesito para liberar a las personas de la opresión de Satanás. Eso es lo que yo entiendo hasta ahorita. Y veo el ejemplo de Jesucristo. Si lo vemos como un maestro, esas fueron sus pisadas. Esas son las pisadas del Señor. Les dijo, no se muevan, esperen la promesa en Hechos, esperen, porque van a recibir poder. Y al igual que Jesucristo descendió sobre él como paloma, en ellos descendió como un fuego. Tenía que descender, si no, no iban a poder tener el poder para levantar paralíticos, sanar enfermos y hacer milagros. Eso es lo que yo entiendo. No sé si, bueno, aquí hablan muchas cosas, pero es lo que yo entiendo en esta parte de la palabra. Sí, hermana, hermana Milene. Yo quisiera Sí, agregar a lo que dice la hermana, lo que ella dice de la paloma, el fuego. Esos son símbolos del Espíritu Santo. Como ustedes mismos hemos visto, el viento, por ejemplo, que está en Juan capítulo 3, versículo 8, Hechos capítulo 2. También el Espíritu Santo también vemos que simboliza como el aceite que está en Isaías 61:1, como una paloma, Mateo 3:16, el agua también, Juan 4:14, como el fuego consumidor, como está Isaías 4:4. A eso es lo que se refiere, yo creo que la hermana está diciendo los símbolos del Espíritu Santo, ¿no? Algo muy importante también, siervo, es que nos falta bastante hablar sobre el Espíritu Santo, es bastante amplio. Tenemos que ver también algo muy interesante que habló el pastor Milton, es la humildad. Cuán importante es que seamos humildes para estar en este proceso. Dice que debemos entender de que el bautismo no se recibe como una recompensa por méritos propios, por
horas de oración, por hacer grandes sacrificios, sino que este bautismo es un don que nos llega gratuitamente por la gracia de Dios, según el texto bíblico de Juan 14, 16, Hechos, capítulo 2, versículo 38. Es un mandato del Señor, así como lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 4, Hechos capítulo 5, versículo 32. El bautismo se constituye en un mandato estricto del Señor que cada creyente tiene la responsabilidad de obedecer. El no hacerlo es un acto de desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos bautizados. Es un mandato que dio nuestro Señor Jesucristo a los discípulos y ellos obedecieron. Y a nosotros también tenemos que obedecer. ¿Para qué? Porque es un propósito. ¿Un propósito para qué? Para poder hacer un mejor servicio, para las batallas, dándonos poderes espirituales, como mencionó la hermana, y también contextos bíblicos, como nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 5. Poder que sobreabunda. El bautismo del Espíritu Santo le concede al creyente poder en abundancia, que le ayuda a servir con mayor eficiencia, según Efesios capítulo 3 y 20. Para habilidades. El Espíritu Santo perfecciona nuestro talento, haciéndonos más eficaces, según versículo del capítulo 1 del verso 6 de Filipenses. Y luego podemos seguir hablando las evidencias, cómo recibirlo, qué obstáculos hay que impiden recibir el Espíritu Santo. Las bendiciones, ¿no? de poder que tener nosotros como hijos de Dios, de ser llenos del Espíritu Santo. Es muy importante, siervo Frank, que sigamos con este tema y es necesario que nosotros lo podamos aprender bien y también poder enseñar a nuestros creyentes nuevos que vienen a los pies del Señor Jesucristo. Así es, hermana Zuli. Amén. Claro que sí. Vamos a continuar. Vamos a continuar el próximo día lunes, el lunes nuestra hermana Laura nos va a hablar. También el tema que ella va a impartirnos es sobre el Espíritu Santo. No sé desde qué ángulo lo va a hacer. También podríamos hablar, nuestra hermana Abilene también nos habló de los niveles del Espíritu Santo. También podríamos hablar de los niveles, por supuesto. Y apenas hemos iniciado hoy día. Apenas. Bien. El miércoles, nuestra hermana viene va a hablar sobre la oración, y el jueves continuamos y también el día sábado. El jueves vamos a continuar sobre el tema del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Les parece? Bien, dando respuesta así rápidamente ya para cerrar ese segundo bloque, porque ya es tarde. Bien, respondiendo a nuestra hermana Abilene sobre el bautismo, mi hermana Abilene, el bautismo de Jesús marcó el ungimiento, su ungimiento, porque este versículo 22 que usted ha leído del capítulo 3 de Lucas, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corpórea, ¿no? Como paloma, de una semejanza de paloma. Bien, y ahí se escuchó la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo deleite, tengo agrado en ti. Ahí se unió la triple presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de Jesús marcó su ungimiento, el ungimiento o la llenura del Señor Jesucristo. Luego, en la tentación, la triple tentación en el desierto, capítulo 4 de Lucas, marcó la prueba de fuego de calificación ministerial. Si desea, puede usted anotarlo, hermana Abilene. La triple tentación de Jesús en el desierto marcó la prueba de fuego de calificación ministerial. ¿Por qué calificación ministerial? Porque era necesario que el Mesías, nuestro Señor, atravesara el desierto, afrontara esta triple tentación del enemigo. ¿Con qué finalidad? Para empezar, para inaugurar, para aperturar su ministerio docente, es decir, de maestro, de enseñanza,
y también de milagros, de prodigios, un ministerio portentoso, de portentos, de señales y de milagros. Entonces, el bautismo marcó el ungimiento de Jesús, el estar lleno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo sobre él. Luego, con este poder, él fue guiado, fue conducido al desierto para afrontar la prueba de fuego de calificación ministerial. Esta calificación ministerial, ¿por qué? Porque ya quedó calificado, quedó capacitado para empezar su ministerio terrenal. En el versículo 16, entró a la sinagoga en el día de reposo, abrió el rollo, leyó Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya él estaba citando ahí sobre él esta parte de la Escritura, porque me envió a pregonar libertad a los cautivos, a hacer señales y prodigios. Ya estaba cumpliendo Jesús al lecturar este pasaje lo que él iba a hacer en ese transitar, en este proceso del ministerio que Jesús desarrolló, en este movimiento tan trascendente, tan impactante de Jesús con sus 2 apóstoles en la tierra. Cómo él empezó a hacer sanidades en la boda de Caná, empezó, que fue la primera señal, el primer milagro, y luego se extendió, ¿no? Eh, eh, Haciendo pues sanidades, liberación de demonios, resucitando a Lázaro y todo lo demás. Entonces, aquí tenemos digamos, fue el ungimiento de Jesús, el desierto que marcó la prueba de fuego para que ya esté Jesús habilitado, capacitado, del todo capacitado para ya ejercer su ministerio terrenal en la tierra. Amén. Bien, el tema, por supuesto, es largo. Esta doctrina de metodología o la doctrina del Espíritu Santo es un tema amplio que recién hemos comenzado y lo hemos hecho muy bien. Yo les agradezco la participación de ustedes, el siervo Milton, mi hermana Vilene, mi hermana Ángela, mi hermana Zuli, también nuestra hermana Elizabeth, también la hermana Cecilia, que también se integró por primera vez, también nuestra hermana María, que también nos escuchaba al principio, y cada uno de ustedes. Realmente qué bendición poder escudriñar juntos la palabra, poder estudiarla juntos, con distintas líneas de pensamiento. Claro que sí, porque eso se trata, ¿no? De poder tener la confianza y la libertad para poder comentar lo que piensan ustedes sobre la escritura, sobre los pasajes que estamos y que hemos examinado. Bien, y lo último, mi hermana Avilene, Génesis capítulo 3, versículo 15, amén. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo entender? Este versículo ha sido llamado el protoevangelio. El proto. Proto significa primero, el primer evangelio. ¿Por qué? Porque eso nos habla de una profecía. Dice, y pondré enemistad. ¿A quién se dirige Dios? Se dirige a la serpiente. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, o sea, Satanás el diablo, ¿no? Le dijo, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y continúa, y pondré enemistad entre ti, es decir, entre la serpiente, ¿verdad? Y la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer, bueno, no es la Virgen María, es, por supuesto, Eva, pero también está hablando ahí, mirando a la descendencia de la mujer. Dice, y entre tu simiente, o sea, la simiente de la mujer, ¿no? Y la simiente suya. O sea, Dios le habla a la serpiente, le dice, pondré rivalidad, pondré enemistad entre ti, Satanás el diablo, y la mujer. Y entre tu simiente, o sea, la simiente tuya, tu descendencia, y la descendencia de la mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza. No está hablando de
de la mujer, de Eva, que haya herido a la cabeza de la serpiente. Dice, y tú le herirás en el calcañar. La palabra simiente en el hebreo es la palabra sera, que significa descendencia, también significa semilla, también significa semen, de ahí brota semilla, semen, posteridad. Está hablando de la descendencia, de una rivalidad entre dos simientes. La simiente de la serpiente, es decir, de Satanás, y la simiente de la mujer, de Eva. No está hablando de la Virgen María. Ahora, esta simiente no es una simiente, digamos, biológica del ADN, no. Está hablando de una simiente espiritual. No está hablando de una simiente o descendencia biológica, sino de algo espiritual. ¿Por qué? ¿Cuál fue, digamos, la primera simiente de la serpiente? A ver, la primera simiente la encontramos leyendo en el capítulo 4 de Génesis. La primera simiente de la mujer, de la serpiente se llamó Caín. Caín fue el hijo del maligno. Fue la primera simiente o descendencia de la serpiente. Caín fue el primer homicida que mató a Abel. Entonces, Caín fue el hijo del maligno. Como dice primero de Juan, que Caín fue realmente fue un hijo del diablo. O sea, no fue hijo de Dios, no fue en absoluto parte de la simiente de la línea de Set, de la línea de los hijos de Dios. Entonces, Caín fue el primer miembro de la simiente de la serpiente o de Satanás el diablo. Ahora, cuando dice el texto del versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, y la simiente suya, dice, esta te herirá en la cabeza. La simiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Bien, la mujer está hablando de Eva, pero después está hablando de Israel, porque Israel tuvo una simiente. Israel es simbolizada como una mujer. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Hermana Avilene, ¿puede leer, por favor? Busque capítulo 12 de Apocalipsis, bien, para poder aclarar quién es la simiente de la mujer. ¿De acuerdo? Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer, lea usted el versículo 1 hasta el versículo 6. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 6. Amén. ¿Lo tiene, hermana Avilene, para que lo pueda leer? Amén. Amén. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto